aquí la profe Adriana para el curso de mitología que empezamos a ver en este nuevo periodo. Como hemos visto, el hombre siempre tiene un instinto, y ese instinto fundamental es el instinto que nos separa de los animales. ¿Cuál es ese instinto? El instinto de la pregunta. Preguntar sobre la muerte, sobre la existencia, sobre la felicidad, sobre Dios, sobre el alma, no es algo que nos preguntemos ahora los modernos. Siempre el hombre, desde que empezó a ser un ser racional y a tener conciencia de su paso por la tierra y por el universo, empezó a preguntarse. Entonces, ¿cómo cabe el mito en el mundo de nosotros los hombres y cómo el mito no es para la filosofía la historia de seres fantásticos, historias imaginativas, pero que no son reales? No. El mito dentro de la filosofía tiene grandes características reales. Y ustedes dirán, profe, ¿pero por qué? Si el mito habla de seres por allá arriba, que no tienen nada que ver con nosotros y que hacen cosas fantásticas, pero sin embargo, hoy en el siglo XXI sabemos que no existen. No, debemos entender una cosa, muchachos. El mito como tal, como historia fantástica, es historia de la imaginación del hombre. Pero el mito representa uno de los fenómenos más importantes en la historia de la humanidad. El mito, como tal, es el creador de religiones y de civilizaciones, porque no habla solo de historias fantásticas, sino que habla de fenómenos naturales explicadas de manera fantástica. Hablar del mito es referirse a leyendas o a creencias en dioses. Se refiere a responder de modo fantástico las interrogantes en torno a la realidad. ¿De dónde sale el trueno? Entonces los hombres antiguos decían Zeus, Thor. ¿De dónde sale el sol? Entonces es el dios Apolo, el dios Huitzilopochtli, el dios Amon-Ra en la cultura egipcia. Desde los tiempos remotos, el hombre primitivo buscaba explicaciones a todo lo que le rodeaba, a su existencia, cómo se producía la lluvia, las mareas, los sismos, las enfermedades, el nacimiento, la muerte y otras tantas interrogantes de circunstancias vividas en su entorno. Estos fenómenos eran atribuidos a la actividad de los dioses sobre la tierra y otros seres míticos que controlaban la naturaleza y el ciclo de la vida. Entonces, imaginémonos a todos estos hombres hace 100, 200 y 300 mil años que acaban de salir de ese proceso de evolución de simio a hombre. Hombres que todavía están desnudos, hombres que todavía caminan de un lado a otro porque no se ha inventado la agricultura, hombres que se enfrentan a grandes fenómenos de la naturaleza y que no lo entienden. El fenómeno del sol, que es hoy en día tan explicado como una estrella enana en su centro, quien en su centro tiene oxígeno, tiene hidrógeno, ¿cierto? Tiene grandes concentraciones de helio y que en su centro es una bomba atómica. Pero hace 200 años el Sol, ese astro magnífico que nos da luz, que nos da calor, que nos da comida, que nos da energía, a los hombres antiguos usted no les podía preguntar cómo era el sol sin que ellos le explicaran a usted todos los fenómenos físicos, todos los fenómenos químicos y los fenómenos astronómicos del sol. No, para ese hombre antiguo el sol era un ser superior que básicamente vivía en los cielos y que nos brindaba su gran poder. Por lo tanto, fenómenos también como la lluvia, como el agua, como la maternidad. Los hombres antiguos, yo les comenté una vez, no sabían que eran los que embarazaban a las mujeres. Todos en la horda
que saben todos que la horda era toda esa aglomeración de hombres que caminaban, hombres y mujeres, que tenían relaciones sexuales los unos con los otros, y las mujeres resultaban embarazadas. Ellos no hacían la correlación entre la sexualidad y entre el embarazo. Creían que las mujeres, que eran seres divinos porque daban vida, de un momento a otro salían embarazadas. A los 2 o 3 meses estaban ya con su vientre hinchado y a los pocos meses estaban dando a luz un niño, que era un fenómeno extraordinario porque no entendían básicamente que el sexo estaba relacionado con el mundo del embarazo. Por lo tanto, todos esos fenómenos tan extraños y tan raros que eran los fenómenos que rodeaban a estos hombres, porque el mundo estaba lleno de misterios, la oscuridad, los animales, el agua. Por ejemplo, a usted un hombre antiguo no le podía explicar o no le podía pedir una explicación racional sobre qué ocurría en un eclipse. Imagínese usted un hombre a las 2 de la tarde que está caminando por el bosque y quiere cazar, y de un momento a otro el mundo se hace oscuro, cuando durante toda su vida nunca ha visto a esa hora de la tarde que el mundo se pone oscuro. El miedo es terrible. Si hoy en día a nosotros nos da miedo todavía los eclipses porque son grandes fenómenos que nosotros no podemos abarcar, imagínese hace 100 o 200.000 años. Estos fenómenos eran atribuidos a la actividad de los dioses y otros seres míticos, ya habíamos hablado de eso. Por lo tanto, podemos definir el mito como el primer intento por explicar lo que rodeaba al hombre en la etapa prerracional. Todavía no somos racionales, todavía no conocemos cómo funciona el mundo, todavía no se entiende el concepto entre causa y efecto. Simplemente esos hombres antiguos vivían en una locura y en un caos que no tenía el orden que da la ciencia, el lenguaje, y da las explicaciones racionales. Todo era un caos. De pronto caía agua, de pronto hacía sol, de pronto un animal aparecía, de pronto aparecían las flores, la comida, había un huracán, había un eclipse. Todos esos fenómenos que nos rodean a nosotros estamos llenos de grandes fenómenos que hoy en día sabemos explicar de manera racional. Miren en este momento lo que está pasando con la enfermedad. En el mundo antiguo, una enfermedad como esta, o una de las grandes pestes, o la muerte, era signo de que habíamos hecho algo malo. Y al hacer algo malo era porque había un ser superior más allá de nosotros, que era el que básicamente manejaba los ajedrez del mundo. Entonces los mitos no son solamente explicaciones imaginarias de toda esta gente antigua, sino que eran básicamente la manera de explicar esas preguntas que tanto hablamos en la primera clase. Entonces decimos, por ejemplo, el hombre antiguo decía la muerte, entonces vino un Dios y básicamente me llevó hacia un mundo, llámese el infierno, llámese el Hades, llámese el Nirvana, o llámese hacia alguna otra parte donde los muertos iban. Me da una enfermedad, un Dios vino y me enfermó. Me enamoraba, entonces Cupido venía con su flecha y me enamoró. La sexualidad, entonces la representaban con hombres muy hermosos, con mujeres muy bellas como Venus, y todos estos fenómenos poderosos que nos rodean, que hoy en día son explicados de manera científica, en el mundo antiguo eran explicados por base del mito. Entonces volvamos al cuento de las enfermedades. Entonces una gran enfermedad hace 200.000 años era todo culpa de los dioses. Eso era muy fácil para los hombres. Entonces el hombre antiguo, todos sus actos, tanto los fenómenos físicos como los fenómenos psicológicos, básicamente nos hacían que no tuviéramos la posibilidad de la responsabilidad sobre nuestros propios actos, porque era muy fácil echarle la culpa a un Dios. Me enfermé, es un Dios. Hice algo malo, un Dios. Entonces vamos
hacia este concepto de cómo los dioses van a ser básicamente las primeras grandes respuestas. Van a ser respuestas muy limitadas, van a ser respuestas muy concluyentes, muy absolutas, pero durante miles de años van a ser básicamente las que van a construir las grandes civilizaciones. Si hablamos de civilizaciones del sol, como la egipcia, ¿cierto? Era porque su dios principal era el sol. Si hablamos de mitologías como la mitología normanda o la mitología del norte de Europa, cuyos dioses vivían en los hielos, era porque su clima era de hielo. Hablamos de civilizaciones agrícolas, sus dioses eran agrícolas, o hablamos de civilizaciones que giraban en torno a la muerte, como la egipcia, era porque sus dioses principales eran los dioses de la muerte. Entonces hablamos de todos estos fenómenos que van a construir civilizaciones. Las civilizaciones se construyen en base a todos esos imaginarios de los dioses. Es el dios Zeus, es el dios de la gran cultura griega y era un dios del rayo. Pero antes de Zeus hubo otros dioses. Entonces, por ejemplo, en la mitología griega podemos sintetizar que hay dioses lunares, que son dioses de la oscuridad, y dioses solares, que son los dioses de la luz. Los dioses de la oscuridad en el mundo griego eran los titanes, y los dioses del sol van a ser los olímpicos. Entonces vamos a empezar básicamente esta historia de los grandes dioses antiguos para que puedan entender hacia dónde vamos. Vamos a ver que el mito comienza en las grandes religiones antiguas, ¿cierto? Recordemos que las religiones antiguas son politeístas. Poli viene del prefijo muchos dioses. Entonces, en grandes culturas como la cultura hindú, donde hay miles de millones de dioses, o en la cultura egipcia, donde hay más de 800 dioses, o la cultura egipcia, o la cultura china, o la cultura normanda, son culturas de muchos dioses. ¿Por qué muchos dioses? Porque cada fenómeno va a tener un dios que lo representa. Entonces, el dios de la lluvia. En la cultura azteca es Tlaloc. El dios del sol va a ser en la cultura azteca Huitzilopochtli. En la cultura griega Apolo. En la cultura egipcia Amon-Ra. Entonces vamos hacia esta primera introducción donde vamos a hablar de la mitología y la mitología griega como el nacimiento de la filosofía y cómo esta mitología va a dar como resultado el acercamiento ya al lenguaje racional, es decir, pasar del lenguaje de la imaginación, del lenguaje del fenómeno mitológico, del lenguaje fantástico al lenguaje racional. Para poder llegar a esto, tenemos que empezar a hablar sobre la historia del primer gran mito, el mito del caos, el mito de Cronos y el mito de Zeus, para llegar después a ver el mito de el gran Minotauro. Hasta aquí la primera parte.